Ang 75. Este atisbo de verdad en el inconsciente colectivo continuó, aunque desvirtuado porque se perdió la sabiduría y el conocimiento de las técnicas para atesorar más oxígeno. Ninguno de los reyes de la Tierra es descendiente de los dioses estelares. Toda la humanidad lo es por igual. Ang 76. El recuerdo diluido, desvirtuado y mitificado de la cápsula de regeneración de la Gran Pirámide dio origen a los ricos sarcófagos entre la realeza, donde primero se alojaba el fallecido esperando se regenerara y renaciera, pero entonces vieron que no se podía conseguir. Decidieron momificar los cuerpos en espera de la tan ansiada resurrección. Ang 77. Los sarcófagos intentaban representar con ricas máscaras a los fallecidos ante la imposibilidad de conocer el compuesto de la cápsula de cristal, para evitar que el cuerpo fuera quitado. Antes de su resurrección, las tumbas eran selladas y agregaron artilugios como trampas para asegurar su permanencia. El dios resucitado tendría el poder necesario para poder salir de la morada de Anubis una vez regenerado. Ang 78. Se construyeron muchas pirámides pequeñas, intentando obtener la resurrección. Al desaparecer la cúpula de oro y metal azul, dicha reacción energética no se producía con la intensidad necesaria, provocando solo una buena conservación. Ang 79. El recuerdo de la importancia del oro era lo que les llevó a guardar incalculables tesoros en su interior, ante la incapacidad de colocar, con los medios humanos, la cúpula o piramidón en la cúspide. Pensaron que lo importante era el oro, no la forma ni el sitio en la que se debía colocar. Ang 80. La piedra que conocen como lapislázuli, símbolo de la realeza, y la turquesa, amplificador de la comunicación, fueron las sustitutas del metal azul, ya que pensaron que era el resultado de una aleación de ambas gemas. Aunque perdida en el olvido la fórmula que volvía líquida a las piedras, creyeron que si se hallaban juntas, surtirían el mismo efecto que el metal azul. Aunque hubiesen recordado la fórmula y hacer la aleación con ambas, no hubiesen conseguido lo buscado. El metal azul posee partículas que no se hallan en este mundo al completo. Es una base de mercurio unido atómicamente a otros elementos que solo se producen en los planetas cuando la vibración es muy alta. Su grado de pureza es tal que es imposible generarlo artificialmente. Es una forma de energía pura y elevada a tal punto que se puede hallar en estado de densidad sin perder su sutileza y potencial. Ang 81. Los antiguos dioses fuimos venerados, se erigieron templos en nuestro honor y se contaron las gestas, envolviéndolas en el mito que habían llegado a ustedes. A cada uno se le atribuyó un poder específico, tomando como referencia sus actos mientras caminaban en el mundo. Pero los antiguos dioses en realidad solo somos manifestaciones de la única cosa, lo único divino que existe en los cielos y en los mundos de todo el cosmos. Ang 82. La Hermandad Blanca, así es como se nos conocía, éramos los custodios de la Escuela de los Misterios. La fundamos al inicio de esta deslumbrante civilización que floreció en las riberas del Nilo. Su cometido era preservar la sabiduría y transmitirla a aquellos que superaron una serie de pruebas, para demostrar que tenían la capacidad de discernir la frontera de la luz y la oscuridad. Ang 83. Los elegidos para esta tarea fueron denominados sacerdotes, que en mi lengua significa custodios de la verdad. Así, aquellos que descendían de los antiguos dioses y algunos humanos que demostraron su valía y alta vibración podían acceder a este conocimiento que se transmitía verbalmente y por medio de la práctica de los enunciados. Ang 84. Para acceder al sacerdocio había que superar una serie de duras pruebas físicas, psíquicas y espirituales que hacían al aspirante apto para las tareas de la sabiduría y el manejo de las leyes cósmicas. Solo aquel que vencía a todos sus miedos lo conseguía. El miedo es el lastre de la evolución. Ang 85. Cuando los demás dioses abandonaron este mundo y también desaparecieron como tales, comenzó mi misión. No era ser adorado, sino custodiar y observar sin injerencias el proceso posterior de los hombres, resultado de la mezcla de las 5 razas, la autóctona y las 4 estelares. Ang 86. Entonces yo también me marché de aquellas tierras y comencé a deambular por el mundo, manifestándome como individuos diversos en distintas civilizaciones, ayudando a despertar las conciencias de aquellos que buscaban la iniciación voluntariamente. Ang 87. La humanidad debía evolucionar por sí sola. Ya había tenido mucha ayuda y muchos recuerdos se mantenían intactos en la memoria genética de todos, aunque dormidos.
En muchos provocaría un despertar, y aunque llevase milenios e innumerables tropiezos, había una lección clara. Los saltos del planeta en su evolución debían ser naturales y espontáneos. Ankh 88. La ausencia de los dioses vivientes provocó una desazón en los corazones del pueblo que había convivido con ellos, y a quienes agradecían su conocimiento y rica cultura. Así que comenzaron a representarlos en figuras de pizarra, alabastro, oro, piedras preciosas y más tardíamente en las piedras que se hallaban en las canteras, granito, caliza, etc. Ankh 89. También se divinizaron animales por su utilidad o por haber sido llevados a esta tierra por nosotros cuando llegamos, con lo cual la idea de la verdad se desvirtuó y se formó un panteón de dioses a los que adorar y temer. La luz de la verdad se desvirtuó en dioses antropomórficos y nació la idolatría. Ankh 90. Cada uno de los dioses tenía una función. Como en la remota antigüedad, cada uno de nosotros tenía determinadas tareas que realizar. Así se nos representó. Ankh 91. Posteriormente se agregaron más dioses y finalmente la confusión llevó a adorar a algunos en determinados sitios y se los nombraba a los protectores de la ciudad. Ankh 92. El conocimiento de la radiación magnética del Sol como irradiadora a este mundo de las energías cósmicas también se desvirtuó y el sacerdocio comenzó a ejercer su sabiduría en pos del poder, la riqueza y el dominio de aquellas tierras, llegando en muchos casos a tener más poder que el mismo faraón. Ankh 93. Pasados algunos milenios surge Amenofis IV y decide revelar la verdad a su pueblo. Quita el poder a los sacerdotes e instaura como nueva religión al culto a Atón. Debe hacerlo siguiendo las premisas de las religiones de aquel momento, pues la idea de la abstracción del uno no puede ser comprendida por todos, aunque defina a Atón, el sol, como la forma visible de un único Dios invisible, fuente de energía pura dadora de vida. Ankh 94. Aquella se interpretó como que si el sol se apagaba la vida desaparecía, lo cual es cierto, pero su definición iba más allá, pues esa radiación magnética, sabiéndola utilizar a niveles trascendentales, daba vida, pero una vida superior. Ankh 95. Akenatón, un ser demasiado sutil para este mundo, descuidó su parte material, abandonó sus deberes como monarca y se perdieron batallas en las fronteras con la consiguiente pérdida de territorios y de riqueza. Las tropas se hallaban olvidadas, hambrientas y esto no era provechoso para el país. Ankh 96. Cometió un gran error, pero este gran error no obedeció a la oscuridad, sino a la luz, porque no supo mantener el equilibrio con las dos caras del uno. Ankh 97. Luego de ser asesinado por los sacerdotes de Amón, se reabastecieron los antiguos mitos y las enseñanzas de la verdad fue proscripta para el pueblo llano y solo se daba a un reducido grupo de personas de la realeza que debían superar las mismas pruebas que los aspirantes a sacerdotes, aunque cada vez estas pruebas eran más ceremoniales que místicas. Ankh 98. Ante el deterioro de las costumbres y el alejamiento cada vez mayor del pueblo y de la aristocracia de los principios de la luz y de la verdad, un príncipe al que ustedes llaman Moisés, su nombre real poca importancia tiene. Conocedor en profundidad de la sabiduría y un ser especial, con un nivel de onda vibratoria muy alta, decide iniciar el éxodo del entonces pueblo más ignorante de la tierra, los judíos, que vivían en Egipto desde hacía siglos y que se habían establecido allí. Ankh 99. Era el sumo sacerdote de la escuela de On, templo dedicado al único dios Atón y mantenedor de la palabra sagrada o la sabiduría cósmica. Lugar limitado a muy pocas personas, al ser asesinado el faraón Akenatón y permanecer las profundas enseñanzas ocultas para evitar ser destruidas. Los seguidores de Atón en el pueblo eran perseguidos. Y entonces comenzó la decadencia definitiva del país del sol, de la luz de la verdad. Ramsés II marca la tercera decadencia trascendental de aquel maravilloso reino de luz. Ankh 100. Moisés fue un hombre valiente que se decidió a llevar a cabo el más arriesgado experimento de la historia, crear un pueblo de la nada, una religión y una nación. Su gesta fue la de alumbrar una nueva religión monoteísta en otro sitio, después del fracaso estrepitoso del faraón Akenatón y su amada reina Nefertitis. Ankh 101. Fue otro camino para salvaguardar la sabiduría milenaria. Así, un primitivo dios en el que creía aquel pueblo fue dulcificado y se le intentaron dar los atributos de Atón. Ankh 102. Pensó que si la tierra virgen era la mejor
para obtener de los cultivos una buena cosecha, un pueblo con creencias dispares y desunido, ansioso por ser algo más que obreros y artesanos en Egipto, sería un buen caldo de cultivo para llevar la sabiduría a otras latitudes, para que se desarrollase libre de las persecuciones de la casta sacerdotal, ya que en ésta se había desvirtuado totalmente de su misión. En un tiempo donde la densidad del poder, el odio, la venganza y la ambición de riquezas había nubilado la luz de la verdad. Ankh 103. Su incomovible intento por poner a buen seguro la luz de Maat, su lucha por que no se perdiera la sabiduría ancestral, le hace un ejemplo a imitar. Ankh 104. Comprendió que la comunidad y el lujo en el que vivía carecían de importancia ante algo mucho más grande que el materialismo. Debía proteger a Maat para que no fuese arrancada del mundo. Ankh 105. El reino de Isefet había tomado el mando de Mirs, y durante siglos permanecía el dominio del caos y el error, porque todo es cíclico, todo es parte del ritmo cósmico. Ankh 106. El flujo y reflujo entre los dos extremos marcaba el tiempo del retroceso de una gran nación, de un gran imperio que se había perdido en el mundo de las formas, acomodándose en el poder y el lujo y olvidando la sustancia. Ankh 107. Pero a pesar de su luz y su grandeza se equivocó. Esa gente no era idónea para esa sabiduría. Cuando lo descubrió, rompió las verdaderas tablas de la ley y en su lugar puso reglas para disciplinarlos. Ankh 108. Fue tan grande la densidad que halló al bajar del monte Sinai, que comprendió que aquellas gentes se habían entregado a Isefet. No eran merecedoras de la luz de la verdad porque la oscurecerían, y prefirió esperar a que las nuevas generaciones fueran los herederos de la sabiduría. Ankh 109. No entraré a desmitificar al detalle todo lo que el libro llamado la Torá o la Biblia enuncia, pues sería demasiado complejo y la verdad no necesita de complejidad sino de sencillez, para no perderse en los vericuetos de la densidad humana. Ankh 110. Los actos mágicos de Moisés en Egipto para conseguir el permiso de Ramsés para llevarse el pueblo judío a la tierra prometida fueron fruto de su profunda sabiduría que le permitió llevar a cabo los actos conocidos por todos ustedes, aunque no fueron exactamente como se los han contado. Ankh 111. Su cayado se hallaba en el templo de On, guardado como una reliquia de los dioses del cielo, y era un generador de diferentes concentraciones de energía magnética, que sabiéndolo usar podía producir muchas maravillas o acciones imposibles para una mano corriente, además de ser un transmisor para poder contactar directamente con las entidades superiores. Ankh 112. Solo me referiría a uno de ellos. Marcar las puertas de las casas judías para evitar que la muerte se llevara a los primogénitos fue un elemento más de los utilizados por la vía de la sugestión. Nada ni nadie mató a esos niños, de hecho no murieron todos, pero el miedo ante las maravillas que había desplegado ante el faraón y su corte unidas al poder del verbo que poseía Moisés hicieron el resto. Ankh 113. El miedo ante lo incomprensible magnifica los hechos y los relatos generación tras generación los agiganta hasta límites insospechados. Dejan de ser verdad y se convierten en mito. La necesidad política de un pueblo formado por tribus que necesitaba cohesionarse llevó a que los relatos se magnificasen y acomodasen una realidad sacralizada. Ankh 114. Cuando subió al monte Sinai, sabía que aquel sitio sería irradiado por la energía magnética cósmica procedente del Uno, y allí permaneció, hasta que todos sus canales hacia el cosmos fueron limpiados y amplificó sus conexiones neuronales para obtener aún una mayor sabiduría. Ankh 115. Lo que para los que le esperaban en las faldas del monte fueron días, para él fueron años. Fue llevado en el rayo cósmico magnético a otros mundos a recibir la enseñanza directamente. Por eso regresó con su cabello blanco. 40 días para los hombres fueron 40 años para Moisés. Ankh 116. Las tablas de la ley no son palabras de un ser ajeno e inexistente, sino un decálogo para la convivencia de un pueblo desunido y compuesto por tribus que iniciarían la gran aventura de transformarse en una nación. Ankh 117. Egipto continuaba su decadencia. La primera fue cuando los dioses estelares se marcharon a las estrellas. La segunda fue cuando Akenatón fue asesinado y la tercera, irreversible, fue durante el reinado de Ramsés. Por eso, Moisés debía llevarla hacia otras latitudes, y ellos fueron elegidos como sus herederos. Ankh 118.
Al bajar con las tablas de la ley, se halló con la adoración al becerro de oro y comprendió que su plan sería muy difícil de llevar a cabo con esas gentes. Así que dio vueltas en el desierto durante 40 años, esperando que las generaciones venideras fueran depositarias merecedoras de aquella verdad. Ang 119. El número 40 otra vez. El 4 se simboliza como un cuadrado. El 0 como un círculo infinito. La cuadratura del círculo es una constante. Evolución infinita y eterna en equilibrio. 40 días hasta que se calmó el mundo. Después del último holocausto, 40 días permaneció en lo alto del monte Sinaí. 40 años para que las generaciones venideras heredaran la sabiduría. 40 días después de dar a luz la mujer para que su cuerpo se restablezca del parto. Ang 120. Mandó hacer el arca para depositar allí toda la sabiduría y algunos artilugios estelares que despedían una radiación de su interior que no permitía que nadie se acercase y mucho menos las abriese, salvo aquellos que pudieran resistir aquella energía cósmica, debido a su capacidad de vibrar en la misma frecuencia. Ang 121. Se creó entonces la casta de los rabinos o sacerdotes como custodios de esa gran verdad. Pero el tiempo fue desvirtuando todo. El tiempo corrompe las ideas y las verdades.